Hola niños, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer el intento de hacer la primera clase grabada. A ver cómo funciona, digamos. Pido disculpas por la calidad, es muy atorrante, pero no estoy producido, no estoy muy informado de cómo hacer esto. La clase que vamos a hacer hoy día es una clase central, que yo creo que eso es lo que he comentado, que es la discusión sobre la verdad. Eh, Repito, siempre es mejor hacerla en vivo, es mejor hacer la clase con la discusión de ustedes, de eso se trata la filosofía, pero tenemos que amoldarnos a lo que hay. Cuando yo hago esta clase, siempre parto preguntando qué significa la verdad, o qué es la verdad, o una pregunta mucho más simple, si es que la verdad existe, digamos. Entonces yo creo que en esta clase se podrían hacer tres preguntas respecto a cómo se llama la verdad. La primera más obvia es si existe. Pero lo entretenido o lo interesante o el dato que hay que tener en cuenta es que si existe o no la verdad va a depender de qué pienses tú que es la verdad. Entonces las tres preguntas serían que ustedes tienen que tener claro si es que la verdad existe, qué es la verdad y si la verdad es algo relativo, subjetivo o objetivo. O si quiere, la discusión clásica sobre la verdad absoluta o relativa. La primera pregunta es si existe la verdad. Hay una respuesta lógica a eso. Por eso en filosofía siempre es más entretenido plantear el problema. Hay una respuesta lógica. La lógica dice, y esto me pasó con un alumno en la universidad, me dijo, no, la verdad no existe. Ah, ok, perfecto, la verdad no existe. Le dije, ¿y eso es correcto? Sí, obvio, sí, está bien. Entonces le dije, eso es verdad. O sea, es verdad que la verdad no existe. Sí, profesor, es verdad que la verdad no existe. Lo que lógicamente es una contradicción. Si es verdad la proposición, la verdad no existe, te estás contradiciendo a ti mismo, es una autocontradicción porque estás diciendo, es verdad. Es decir, para aceptar como correcto que la verdad no existe, tienes que aceptarla como verdadero, luego se autocontradice esa misma oración. ¿No? Pero eso es desde el punto de vista de la lógica, yo creo que hay una reflexión filosófica más interesante para decir si la verdad existe o no. Y todas estas tres preguntas, si existe la verdad, qué es la verdad y si es absoluta realidad, están todas de la mano. Hay que tratar de entender qué sería la verdad, digamos, para poder contestar las tres preguntas. Yo creo que sí, que la verdad sí existe. Ahora, ¿cómo existe? Ustedes tienen que entender, en un primer punto, que la verdad es el resultado, o es lo que llamamos el conocimiento. Es el resultado del proceso de conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? Genéricamente es una relación entre dos partes. Un sujeto y un objeto. Entonces, a ver qué tengo acá. Ok, vamos a ocupar el estuche. En clases también ocupo mucho más ejemplos. Este estuche es un objeto conocimiento, es decir, es lo conocible o el objeto. Y yo, el ser racional, creo, soy el sujeto que conoce. Por lo tanto, si ustedes piensan bien, hay una relación entre dos partes al conocer. El sujeto que conoce, o el cognoscente se llama, y la cosa conocida que es el objeto. Sujeto, objeto, cognoscente, lo conocido. Ahora, en la historia de la filosofía, o la historia del pensamiento en general, ha ido variando la opción de conocer o no la verdad, de considerar si la verdad existe, si la verdad se puede conocer, o si la verdad es objetiva o subjetiva. Al principio, y esta es una introducción, digamos, una introducción a la discusión. Acuérdense que yo siempre hago una introducción a aquello de lo que se está hablando. En un principio existía lo que se llama, mucho tiempo atrás, antes de Cristo, el dogmatismo, pese a que hay gente que todavía sigue siendo bastante dogmática. Las ideologías son dogmáticas, por ejemplo. Ya vamos a hablar de eso en política. El dogmatismo pensaba que el proceso de conocimiento, es decir, la relación entre el sujeto y el objeto, se da de manera perfecta. ¿Qué significa? Dogmática. Es decir, no hay ningún problema al conocer. Yo a este estuche lo conozco de manera perfecta. Es decir, toda la verdad de este estuche, de este objeto, está en mi mente de manera perfecta. Pero con el paso del tiempo y con el desarrollo de la postura crítica, la crítica no es un viejo amargo que está siempre criticando todo, sino entender que la realidad no es tan perfecta, digamos, entendió en esta postura crítica que se fue desarrollando con el tiempo, ya con los primeros filósofos griegos hay un poco más de crítica,
de que no es tan fácil pensar en el proceso de conocimiento. ¿Por qué? Porque una visión como la dogmática piensa que el sujeto que conoce, en este caso yo, soy como un mero receptor de la verdad. Como que yo miro, huelo, lo analizo y la verdad me llega y se instala en mi mente, si quieres pensarlo así. Es decir, yo no haría nada en el proceso de conocimiento. Era como esa visión de la comunicación, de la teoría de la comunicación, que era emisor, receptor y mensaje, y eso es todo. Pero la misma teoría de la comunicación fue cambiando, digamos. No hay un traspaso de mensaje tan simple, si no acuérdense ese juego del teléfono, creo que se llama, de que uno decía algo, la oreja a otro, y en el grupo grande al final llegaba cualquier mensaje. ¿Por qué? Porque el sujeto que iba transfiriendo el mensaje puede interferirlo, porque escuchó mal, por ejemplo, porque es sordo, no podría transferir ninguna cuestión, digamos, porque quiere engañar a alguien, porque quiere mentirle, porque quiere provocar polémica. O sea, hay un montón de razones para que el mensaje no llegue. O simplemente ese tipo que le gusta echar a perder el juego del teléfono y decir una vulgaridad así para que todos se rieran. Pero son todos motivos para entender que el mensaje se corrompía en el proceso. Lo mismo sucede con el conocimiento. Exactamente lo mismo. El sujeto que conoce no es pasivo. El sujeto en su mente y con los sentidos va adquiriendo la verdad de la cosa, pero él también influye en el proceso final. Por eso no es tan perfecto el proceso de conocimiento. A partir de esa idea, el criticismo llegó a pensar que el hombre no es capaz de conocer la verdad porque siempre es uno el sujeto que conoce y tiene sus propios prejuicios, su propia época, sus propias creencias, sus propios intereses. Y hay un montón de motivos para que la verdad cambie. Y de ahí se ha llegado a pensar que la verdad no es cognoscible, la verdad no existe y todas estas conclusiones medias extremas, digamos. Entonces yo estoy de acuerdo con la visión crítica, porque efectivamente no se puede ser dogmático a la hora de buscar la verdad. Esta cosa que es mi objeto de conocimiento tiene una realidad más allá de mi mente. Entonces yo tengo que tratar de conocerla en cuanto sujeto que conoce, tengo que tratar de conocer esta cosa, pero finalmente en ese proceso puede ocurrir ciertas cosas o ciertos problemas que nublen mi conocimiento. Por ejemplo, yo soy daltónico y no lo veo negro con burdeo, sino que lo veo, no sé, café. Entonces ahí tú te das cuenta que yo con mi problema, o sea, un problema de la subjetividad que conoce, estoy modificando la verdad de la cosa. De eso se trata la visión crítica. Ahora, la visión crítica fue yéndose a un extremo. Eh, Primero, en una postura bastante cierta y que se puede compartir es el subjetivismo. Es decir, o si quiero lo hacemos por parte, el dogmatismo ya es esta cuestión muy relajada y que pensaba que todo se podía conocer de manera perfecta. Y después venía el objetivismo, que es una de las visiones que vamos a ver, que decía, no, perfecto, la verdad es del objeto, eso es subjetivismo, la verdad del objeto, y el hombre puede ir a conocerla, pueden haber problemas, pero es posible conocerla. Y lo interesante es que dice que la verdad objetiva dice, la verdad le pertenece al objeto, no al sujeto. Pero mientras se iba desarrollando esta visión crítica y fueron apareciendo otros filósofos que cada vez se pusieron más críticos y cada vez dudaron más de la capacidad del hombre de conocer la verdad, se llegó a un subjetivismo un poco potente, un poco extremo. El subjetivismo dice que la verdad es subjetiva, es decir, subjetivo quiere decir relativo al sujeto. Es decir, en el mundo moderno partió planteándose la idea de que la verdad depende del sujeto. Entonces uno se pregunta, si la verdad depende del sujeto, significa que hay tantas verdades como sujetos haya. Si hay 17 millones de chilenos, podrían haber 17 millones de verdades distintas respecto a este objeto. Y el subjetivismo te dice sí. Es decir, en la relación sujeto-objeto, lo que pasó es que en el mundo antiguo más nos preocupábamos de estudiar el objeto, de estudiar la cosa que es la dueña de la verdad, pero con el paso del tiempo y ya más en la modernidad, después de la Edad Media, el hombre se partió preocupando más del sujeto que conoce que de la cosa conocida. De la Edad Media hacia atrás nos preocupábamos más del objeto, de la modernidad que es de por sí, después de la ilustración, etcétera, 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 un montón de factores han influido. El ser humano cada vez se volvió más subjetivo, y esto no solo en el tema de la verdad, sino en el tema de la verdad moral, o sea, qué es lo bueno y qué es lo malo, depende del sujeto, es una elección del sujeto, esas cosas que uno siempre ha escuchado, tienen que ver con ese espíritu moderno del hombre al centro, etcétera.
Entonces, niños, lo que ha pasado es que a la hora de pensar en teoría del conocimiento, la teoría no solo filosófica, la epistemología, la nociología, cada vez se ha preocupado más del sujeto, es decir, de cómo conoce, cuáles son sus procesos, cómo él adquiere la verdad o no puede adquirir la verdad de la cosa. Y esto ha pasado que mientras más tiempo pasa, más se ha olvidado la cosa. Y eso es todo un problema. Porque en el mundo actual, el objeto como cosa conocida cada vez ha tenido menos importancia. Si antes esto, el conocer el estuche era el centro de la preocupación del filósofo, ahora el estuche se ha ido olvidando y cada vez me he preocupado más de mi proceso de conocimiento. Y ahí uno se puede dar cuenta que han aparecido, ¿cómo se llama? Estudios como la metodología. La metodología es un resultado de esto. Es decir, de la preocupación de cómo es que el hombre va encontrando o adquiriendo el conocimiento. Entonces, cada vez con el paso del tiempo, cada vez importa menos el objeto e importa más el sujeto. Y esto ha llevado a que el objeto ya se olvidó. De hecho, tú le preguntas a un metodólogo, yo lo hice una vez, oye, pero a ti te preocupa más la metodología a la hora de buscar la verdad o la verdad. No, la verdad no es lo interesante, sino el método, que el método sea puro, el método sea limpio, que se utilice parámetros establecidos. Y eso sería como contrario a lo que pensamos en la filosofía, que nosotros queremos conocer las cosas, a nosotros mismos, las cosas, el mundo, Dios, queremos conocer eh, todas las cosas que son, digamos. Ahora esa es la definición de filosofía. Pero la metodología se ha preocupado más en el proceso de conocimiento más que en la verdad, que es lo que uno busca al conocer. El conocimiento es el proceso en que el hombre quiere alcanzar la verdad. Entonces ahí está el punto. Cuando ya se ha vuelto tan subjetivo, llegamos a esa frase que yo les contaba de la subjetividad extrema. De que finalmente lo que importa o la verdad va siempre a depender de un sujeto determinado. Perfecto. Entonces respecto al color de esta polera, por ejemplo, si cada uno de los cadetes de la escuela naval la ve de un color distinto y esa es su verdad, va a ser verdad que va a tener colores distintos, digamos. Y eso el subjetivista te dirá, sí, porque estoy hablando del subjetivismo extremo, ya voy a explicarlo eso. Si tú eres subjetivista extremo, le das el poder de la verdad, o si quieren, el fundamento de la verdad, lo ubicas en la persona. Es decir, desde el objetivismo, que el fundamento de la verdad se ubicaba en el objeto, por eso es objetivismo, el subjetivismo nos fue llevando a que el fundamento de la verdad, la fuente última donde buscar lo verdaderamente verdadero, es el sujeto. Y ahí está lo que ha pasado para llegar al mundo contemporáneo, que si la verdad depende de cada sujeto, y la verdad encuentra su fundamento en cada sujeto, la verdad termina no siendo solo subjetiva de una manera radical, sino que termina siendo relativa. El relativismo dice que cualquier cosa es verdad, cualquier cosa es mentira, y cualquier cosa es verdad y mentira al mismo tiempo, lo que ya es bastante extremo. Lo que te dice el relativismo finalmente es que si la verdad depende de cada sujeto, o sea, ustedes tienen que entender que del subjetivismo extremo se salta al relativismo. Si la verdad depende de cada sujeto, cualquier cosa que él quiera creer, porque él es el fundamento de la verdad, el sujeto, no el objeto, de hecho niega la existencia del objeto, cualquier cosa que quiera creer el sujeto será verdad. Por lo tanto, la verdad relativa dice que la verdad depende del sujeto y sus circunstancias. No hay ningún parámetro objetivo, no hay ninguna verdad absoluta, no hay ninguna cosa objetiva. Todo es del sujeto. Todo lo que el sujeto considere verdad es verdad. Y al mismo tiempo es mentira. Eso es lo divertido. Que si todo es relativo, todo es verdadero, todo es falso. O es verdadero y falso al mismo tiempo. Ustedes ya podrán comprender lo que pasa con la verdad, si se considera de esa manera. De que todo es verdad, todo es mentira al mismo tiempo, todo es relativo. El relativismo es algo muy actual, en moral se ve mucho. Yo creo que algunos de ustedes también deben pensar que nadie te puede venir a imponer cuál es la verdad o qué es lo bueno y qué es lo malo, digamos. Y eso finalmente es todo un tema, digamos. Nada es verdad, nada es mentira, nada es cierto, nada es bueno, nada es malo. Depende de lo que tú quieras creer. Eso puede
Eso tiene que ver con una postura así como medio hipienta, el let it be. Esa postura de decir, ¿saben qué? Sé dueño de tu verdad. Yo no quiero ser un dictador, no quiero ser un autoritario. ¿Para qué imponerse? Es hipiento. Es como, que ten tu verdad y sé feliz. Somos todos una mente abierta y que cada uno quiera lo que cree. Bueno, lo que yo les voy a comentar de acá que termine la clase es que al final eso es lo más dictador que hay. No hay nada más dictador que decir que cada uno puede tener su verdad. Es decir, que en medicina alguien que ha estudiado y es especialista y lleva 10 años estudiando una enfermedad, que yo, por ejemplo, sepa más que él porque simplemente soy el dueño de mi verdad. A mí me parece eso muy fundamentalista. Se supone que el fundamentalismo es lo que se trata de evitar y se dice que cada uno tenga su verdad. Pero finalmente, que cada uno sea dueño de su verdad es un acto muy fundamentalista, porque tú vas a creer lo que quieras creer y vas a instalar como verdad lo que a ti se te apetezca. Entonces, la moral tiene que ver mucho como con los gustos, ¿no? Va por ahí el asunto. Ahora, ese relativismo se ha expresado de distintas maneras hoy en día. Por ejemplo, especialmente en psicología se habla mucho del constructivismo. ¿Qué sería una verdad constructivista? Que la verdad no es algo objetivo, no es algo que exista, sino que se construye. Es decir, entre todos, o yo solo, voy construyendo la verdad de a poco. Pero sigue siendo una verdad fundamentada en el sujeto. O sea, nosotros somos los dueños de la verdad y cómo la vamos a construir. También se habla mucho en este mundo relativista ahora de la verdad del consenso. No, las verdades son consenso, especialmente dentro de una sociedad. Es decir, en tal sociedad nosotros nos ponemos de acuerdo respecto a una cosa y esa cosa, si la consensuamos, no sé, democráticamente como una mayoría, pasa a ser la nueva verdad instalada. Eso, desde ya les digo que es algo que parece muy propio de la vida social, es decir, la vida social yo estoy de acuerdo, se tiene que construir en base a consenso. La vida social tiene que ser algo en que se acuerden porque somos seres diferentes, ya lo vamos a ver en filosofía política. Somos seres diferentes y por lo tanto tenemos que consensuar y aprender a vivir en conjunto. Pero tiene un límite, no puede ser que la verdad misma sea simplemente un consenso. Si no, tenemos un montón de ejemplos históricos respecto al consenso de que en Alemania había un consenso de que el nazismo era bueno, por ejemplo. O uno de los consensos más interesantes, que lo nombramos en la clase sobre la utilidad de la filosofía. La esclavitud era un consenso, y un consenso mayoritario, y un consenso que se había vuelto legal. O sea, los consensos no te aseguran que la verdad que se consensuó sea efectivamente verdad. Y ese es el punto. Cuando tú quieres hablar de verdad, quieres conocer una verdad. Cuando yo te hago clase, el profesor de matemática te hago clase, lo que tú quieres es escuchar en lo posible verdades, no mentiras o consensos. Porque si todos los chilenos consensuamos de que somos campeones del mundo del fútbol, yo por lo menos no creo que eso lo haga verdad. Aunque los 17 millones de chilenos lo consensuemos. Ahí está el punto. El ejemplo que le di adelante, o el que está desarrollando la esclavitud, es un consenso. Y era un consenso legal, un consenso de la mayoría, amparado por la ley en muchos países del mundo, en la mayoría de la civilización humana hace un par de siglos atrás. Y de ahí para atrás, digamos. Por eso hay esta frase que a mí me gusta mucho que dice, no confundas la verdad con la opinión de la mayoría. Que la mayoría diga que algo es verdad, por consenso, por lo que sea, por lavado de cerebro, no lo hace verdadero. Por eso los consensos, si bien son importantes en la vida social, eso yo lo tengo más que claro, no significa que si consensuamos algo, por ser una verdad mayoritaria, aceptada mayoritariamente, va a ser efectivamente verdad. Entonces, ese es el contexto de lo que yo les estoy hablando del problema de la verdad. Entonces les quiero hacer ¿cómo se llama? Una salvedad. Obviamente, y en la institución que estamos, ustedes lo pueden entender, nosotros no tenemos una visión relativista de las cosas. Tampoco somos un mero dogma, pero entendemos que hay ciertas cosas que van más allá del arbitrio. Porque un relativismo, un subjetivismo extremo, o un constructivismo, o una teoría de la verdad del consenso, digamos, la mayoría lo dijo, por lo tanto es verdad,
tienen mucha arbitrariedad. Es decir, se colocan por sobre el objeto. Yo les dije que toda esta visión contemporánea lo que ha hecho es olvidarse del objeto de conocimiento. Y ahí está el problema. Si este es el contexto, lo que yo les voy a decir es que la verdad no puede ser relativa, a no ser que sean opiniones personales o valoraciones respecto a algo. Ahí sí hay un grado de subjetividad. Pero la verdad no puede ser totalmente relativa. De hecho, desde un punto de vista lógico, se puede refutar. De la misma manera que si tú dices, la verdad no existe, es verdadero, luego se autocontradice, de la misma manera, desde una visión lógica, se puede refutar el relativismo. Si tú dices toda verdad es relativa, lo que estás haciendo es ocupar el todas. Y si tú ocupas el todo, lo que estás diciendo finalmente es un absoluto, porque el todo es un universo. Son todos los integrantes del universo. Ese todo, si tú dices toda verdad relativa, significa que para que sea cierto que toda verdad es relativa, esa verdad tiene que ser absoluta. Por lo tanto, lógicamente, la verdad relativa se autoelimina, se autocontradice, es contradictoria, de la misma manera que decir es verdad que la verdad no existe, es como una verdad absoluta que la verdad es relativa. ¿Se entiende? Entonces, lógicamente, también tiene un problema. Pero yo le dije que la idea era avanzar un poquito más allá de lo que es la visión lógica del asunto, que es igual de importante, pero me gusta la reflexión un poco más metafísica. Vamos con el estuche que va a ser nuestro ejemplo. ¿A qué me refiero con este tema de que la subjetividad está bien? ¿Por qué? Porque yo comenté de que al final el que va a buscar la verdad es el sujeto. Miren el ejemplo, para que no piensen que estamos en contra de la subjetividad y de que finalmente el que tiene la verdad es el sujeto. O sea, hay subjetividad en la verdad. Solo lo que yo estoy planteando no es que la verdad subjetiva esté mal, sino que la verdad subjetiva que tenga su origen en el sujeto, sin importar la verdad del objeto, es lo que está mal. Por ejemplo, si yo a una persona, acá tengo un plumón, si yo a una persona le muestro el plumón así, él me va a decir, y yo le pregunto, ¿qué figura geométrica es? Él me va a decir, un círculo. Y si yo a otra persona le muestro un plumón así, me va a decir, yo veo un rectángulo. Si yo no llegara a la subjetividad, diría que están equivocados. Porque yo sé que esto es un cilindro. Por consiguiente, si él ve un círculo y la otra persona ve un rectángulo, los dos están equivocados. No, esa subjetividad es correcta. La persona que vio el plumón así ve efectivamente un círculo y es verdad que hay un círculo. La persona que ve el plumón así está viendo rectángulo y es verdad que acá hay un rectángulo. Pero ¿por qué es verdad? Porque es precisamente un cilindro. Es decir, que sea un círculo, que haya en el plumón un círculo, un rectángulo, depende fundamentalmente de la verdad misma del objeto, es decir, el plumón, en el hecho que sea cilíndrico. ¿Cuándo yo criticaría esa subjetividad? Cuando ya se habla o se trata de hacer absoluta la verdad subjetiva. Volvemos a lo mismo, a que la verdad y su fundamento está en el sujeto. Si alguien dice, no, el plumón es un círculo, no hay ningún cilindro ahí, o el otro individuo diga, el plumón es un rectángulo, no hay ningún círculo ahí. Ese es el punto. Si es que yo desde mi subjetividad veo un pedazo de la realidad, tengo que entenderla así. Mi verdad, mi perspectiva, lo que yo alcanzo a ver de la cosa es un círculo. Y ahí estaré diciendo lo correcto. Es decir, es verdad que hay un círculo. Pero si yo digo que el plumón entero es un círculo porque mi verdad, mi perspectiva la trato de hacer completa, ahí es donde el subjetivismo se vuelve radical y se equivoca. Es decir, que yo vea un círculo no hace verdad que hay un círculo, simplemente es la manifestación subjetiva de que esto es un cilindro. Y ese es el punto. Ya que no puedo hacer todo lo que puedo hacer en clase, para que veamos este tema de la verdad de consenso constructivista, yo puedo hacer una siguiente pregunta con esto, que es la que siempre hago. Mi pregunta es si hay un destacador amarillo acá. Y eso es interesante. Tú me puedes decir, profesor, no sé. Y te voy a decir, no me interesa que no sepas. Yo no te pregunté si sabes. Yo te pregunté si hay o no un destacador amarillo en este estuche. Asumiendo que todos sabemos lo que es un destacador amarillo y sabemos que es un estuche. Si la verdad fuera un consenso, yo debería hacer una encuesta. Bueno, ok. Pregunta.
Levante la mano quien cree que haya un destacado amarillo. Y ustedes van a decir, bueno, estoy achuntándolo porque no lo he visto. Eso es verdad. Y después decir, bueno, levante la mano los que no creen que hay un destacado amarillo. ¿Y qué es lo que haría la lógica del consenso? Ganaría la opción mayoritaria, desde una visión democrática. Pueden haber consensos medio forzados por la fuerza, por poner plata, por manipulación, digamos, pero hagamos que es un consenso democrático. Perfecto. En el ejemplo, es un ejemplo, ¿no? La mayoría piensa que no hay un destacador. Si yo soy un relativista y que cree en la verdad de consensos, yo debería aceptar como verdad, y si quiere tiro una ley, digamos, de que en el estuche no hay un destacador amarillo porque ese fue el consenso. Pero yo creo que eso usted no los dejaría tranquilos. Yo dudo que eso usted los dejaría tranquilos. ¿Sabes qué? Sí, no, ya, bueno, la mayoría optó por la opción no hay un destacador, entonces eso es verdad. Finalmente, tú vas a querer ver que eso es verdad en el estuche. Esa incomodidad que te da de aceptar si hay o no un destacador amarillo, es porque te falta donde yo creo que tú sabes, por naturaleza, que la verdad del destacador amarillo está acá. Si yo fuera un subjetivista radical, diría, bueno, si yo quiero creer que hay un destacador amarillo, o subjetivista radical o relativista, hay un destacador amarillo, punto. Pero dudo que eso te deje contento. Si ese es todo el quid del asunto, todo el qué del asunto. Tú vas a preferir revisar la verdad en el objeto. Por eso la postura que yo te estoy defendiendo es la de la verdad objetiva. Es decir, que si bien hay una subjetividad al conocer, el fundamento último de la verdad está en el objeto conocido. Y eso sería la tesis de esta clase, si quieres. La verdad subjetiva, el fundamento último de la verdad está en la cosa conocida, no en el sujeto que conoce. Entonces, al final, si la verdad por consenso dice que acá no hay un destacador amarillo, debería ser verdadero que acá no hay un destacador amarillo. Y eso no te va a importar mucho, porque la existencia de un destacador amarillo en un estuche no te va a importar, la verdad. Pero para otras cosas fundamentales, es decir, para ciertas leyes que van a afectar tu vida, o no creo que si tú tienes un problema cerebral vas a aceptar la opinión de la mayoría, vas a preferir un médico que te diga qué es lo que tienes que hacer para sanarte de ese problema cerebral. No lo que la mayoría de las personas como nosotros diga que no sabemos nada de medicina. O sea, tú siempre terminas buscando, por más que quieras esta postura de la subjetividad, tú siempre terminas buscando la objetividad. Si tú quieres conocer, oye, yo te pregunto, no sé, ¿quieres ver la película, no sé, Harry Potter? No la creas en tu mente, no es una verdad subjetiva. Tú vas y ubicas la película Harry Potter y la ves. Es decir, ¿dónde está la verdad de la película Harry Potter? En la película Harry Potter, no en tu mente. Si tú quieres conocer, no sé, París, la ciudad de París, no vas a Ámsterdam porque tu mente dice que Ámsterdam es París. No es una verdad subjetiva. Si tú quieres ir a París, lo que haces es viajar al objeto conocido que es París y paseas por París y conoces París. Porque las verdades de París son objetivas. Es decir, las verdades de París son de París, no son tuyas. Si quieres leerte uno de los libros de acá, te lees el libro, porque tú quieres leerte el libro, no sé, ese libro ahí en rojo de Mao, que es la historia de Mao, ser que gobernó comunistamente a China y mató a 75 millones de personas, no sé si lo conocen, ya lo vamos a nombrar también por ahí, lee la historia de Mao, no la historia de otro tipo. Entonces al final, por más que se quiera tener esa postura de buena onda, de antifundamentalismo de la verdad y que cada uno quiera creer lo que cree, lo que quiera como verdad, a la hora de los que hubo, tú vas a ir a buscar la verdad en el objeto. Porque vas a estar seguro que es verdad la verdad del objeto, no la que el sujeto quiera creer. Si ese es el punto. ¿Es tan difícil defender una verdad objetiva? No. Porque finalmente, si tú quieres saber la verdad del objeto destacador amarillo dentro del objeto estuche, o que no está dentro del objeto estuche, tú vas a querer buscar la verdad acá. Es una verdad objetiva, no relativa. ¿Por qué? Porque si la mitad del mundo dice que no hay un destacador amarillo y la otra mitad dice que sí, la pregunta es cuál es la verdad.
el relativista te dirá, las dos verdades son verdad al mismo tiempo, porque cada uno con sus circunstancias decidió que sí hay un destacador y la otra mitad que no. ¿Y te vas a quedar contento con eso? ¿Es una buena opción aceptar eso como la verdad? Lo que tú vas a hacer es abrir el estuche y ver si hay un destacador amarillo. Tú dices, ahora yo sé que hay un destacador amarillo. Ok, pero no lo hizo verdad, no es verdad que hay un destacador amarillo, y ese es el punto que quiero que entiendan. No es verdad que hay un destacador amarillo porque tú lo dijiste. Si, es al revés. Si tú dices que hay un destacador amarillo en el estuche, eso es verdad por algo que es anterior a tu palabra, a lo que tú dices, que en el estuche, efectivamente, en el objeto, hay un destacador amarillo. Es decir, que yo diga que el destacador amarillo está, no hace verdad que el destacador aparezca. Por eso yo les decía, si es que cerramos esto y no sabíamos y somos, eh, ¿cómo se llama?, defensores de la verdad como consenso, y la mayoría dijo que no había, eso es lo interesante, que el destacador amarillo siempre estuvo. Entonces, aunque todos los seres humanos del planeta Tierra digan, no, no hay un destacador amarillo en el estuche, esto no cambia. Mira, si hay un destacador amarillo, no hay un destacador amarillo, les estoy mostrando que la verdad el destacador amarillo dentro del estuche está acá, en el estuche. Y en el destacador amarillo se entiende que está dentro del estuche. Esto es una verdad objetiva, no es muy difícil de entender. Pero el relativista te dirá, no, si el de al lado quiere creer que no hay un destacador amarillo porque su mundo le dice que no, bueno, es verdad. ¿Pero en serio quieren vivir así? ¿En serio consideran una buena opción respecto a la verdad el ser tan subjetivo? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el fundamento de la realidad que ya dije que era el objeto? O, perdón, el fundamento de la verdad es precisamente el objeto. ¿Y qué son los objetos? Las cosas. ¿Y qué tienen en común las cosas? ¿Qué son? Es decir, la verdad es lo que la cosa es, su ser. Esto es un estuche y el ser del destacador amarillo en este momento debe estar dentro del estuche. Y el ser amarillo y el ser destacador son puras verdades de esta cosa. Por lo tanto, cuando uno dice que quiere ir a conocer la verdad de un objeto, de una cosa, uno se tiene que preocupar, bueno, la verdad del destacador amarillo, ¿qué es del destacador amarillo? Es cómo es. Es decir, que es un destacador, no un portamina, que es amarillo con el naranjo. Cuando yo digo que es verdad que es un destacador amarillo, lo que estoy hablando es del ser. Y aquí llegamos a algo importante que es lo que se ha olvidado el relativismo y el subjetivismo en su forma extrema. La verdad es igual al ser. La verdad es igual a la realidad. Es decir, el fundamento de la realidad es el objeto, dije. Por eso la verdad objetiva. ¿Pero qué es el objeto? Lo que es. ¿Y cómo le llamamos lo que es? La realidad. El fundamento de la verdad es la realidad. ¿Y qué significa conocer? Que yo como sujeto voy al objeto a conocer cómo el objeto es. Y su ser va a ser la verdad. Y después yo te diré, oye, me hace una pregunta, ¿hay un destacador amarillo en el estuche? Yo voy al ser del estuche, el destacador, y compruebo que sí, lo conozco. Y ahí yo te comento un juicio o proposición y te digo, ¿sabes qué? Sí, hay un destacador amarillo en el estuche. Pero no es verdadero porque yo lo diga. Lo que yo digo es verdadero porque acá en el objeto hay un destacador amarillo. Y ese es el punto. La verdad es igual al ser, que es lo mismo que decir que todo lo que es verdad. Esa visión de la verdad, entendida como el ser de las cosas, su color, su figura, el hecho de ser lo que es, el hecho de existir es una verdad. Todas las cosas que sean parte del ser de este estuche, no sé, que es de tela, que existe, que está en mi mano, que es negro, con bordeo, que tiene cierre, que está vertical, que está horizontal. Todas las maneras en que este estuche es, todos esas formas de ser son las verdades del estuche. Por eso, ser es igual a verdad. Verdad es igual a ser. Eso significa, esta famosa frase, que todo lo que es verdadero. Ser y verdad son palabras equivalentes. Todo lo que es verdadero. Todo lo que es verdadero es. Por eso,
Estamos hablando acá de la verdad ontológica. Onto viene del griego onthos, con th, T-H-O-S, que significa ser. La verdad ontológica o trascendental es la verdad del ser. Y ese es el fundamento de la verdad. ¿Cuál es el fundamento de la verdad? La verdad ontológica. Y la verdad lógica será la verdad del conocimiento, es decir, esa verdad que encuentra el hombre en la cosa. Y eso es lo que se ha olvidado el relativismo, de la verdad ontológica. Como cada vez se fue preocupando más del sujeto, la teoría y el pensamiento de la verdad, y se fue olvidando del sujeto, cada vez importó menos el sujeto. ¿Y qué es lo que pasa finalmente? Que la realidad deja de ser el fundamento de la verdad. La filosofía que yo les comento a ustedes y les comparto, niños, es una verdad realista, que dice que yo no puedo en mi mente inventar la verdad que yo quiera sobre una cosa. La verdad es de la cosa, la verdad depende del objeto, por eso digo verdad objetiva. ¿Y qué es la verdad del objeto? Su ser. Esa es la verdad ontológica. La verdad ontológica es la verdad de la cosa y que corresponde a su ser. Entonces, si la verdad tiene su fundamento no en el sujeto, sino en la realidad de la cosa conocida, al final tú entiendes que la verdad la realidad no se contradice, ese es el primer principio de la realidad. La realidad no se contradice a sí misma. ¿Dónde entra la contradicción? Cuando el hombre opina sobre la realidad. Es decir, tú sabes, por una cosa de lógica, que no puede ser verdad al mismo tiempo que sí hay un destacador amarillo en el estuche y no lo hay. Porque entiendes que es contradictorio. Ese es el principio de una contradicción de Aristóteles. Nada puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo respecto. Eso es entre comillas. Nada puede ser y no ser bajo el mismo respecto y al mismo tiempo. Es decir, este puede ser un destacador y puede ser amarillo. No son cosas contradictorias, porque en una me refiero a la esencia de la cosa y otra a su color. ¿Puede ser? Pero cuando uno habla del mismo respecto, nada puede ser y no ser a la vez bajo el mismo respecto, es cuando tú dices sobre el mismo tema o mismo parámetro, para que utilicen el propéutico, bajo el mismo parámetro estoy diciendo cosas diferentes. Es decir, yo no puedo decir que esto es un destacador y que es un perro y que es un auto. Porque ahí me contradigo. No pueden ser verdad las tres opciones al mismo tiempo. Por eso, no puede ser verdad que si hay un destacador amarillo, ya a la vez no lo hay. Porque el relativismo tendría que, y ese es el problema, el relativismo tiene que aceptar la contradicción. Y por lógica eso es muy difícil de sostener. Porque finalmente, si algunos dicen que sí hay un destacador amarillo, van a decir la verdad. Si algunos dicen que no hay destacador amarillo, van a estar equivocados. Porque van a decir que acá no está el ser destacador cuando la realidad te dice que lo está. Porque la realidad es el fundamento de la verdad. Entonces, eso es lo interesante. Que si todos los humanos del planeta Tierra se ponen de acuerdo en que no hay un destacador, el destacador va a seguir estando. Y hoy se demuestra que si somos 7.000 millones de habitantes en el planeta Tierra y los 7.000 millones de habitantes te dicen que no hay un destacador porque tenemos el poder como sujetos pensantes, el destacador ni se va a mover porque va a estar ahí. Si tú eres subjetivista extremo y tú eres relativista, lo que estás planteando es la posibilidad de cambiar la realidad finalmente. La puerta está abierta o cerrada. No puede estar abierta y cerrada al mismo tiempo. La puerta o está abierta o está cerrada. Si en este caso, miren acá, en este caso la puerta está cerrada. Y si yo quiero ser relativista y digo, no, pero para mí la puerta está abierta, la puerta va a seguir estando ahí. Oye, construyamos la verdad, la puerta está abierta. Oye, hagamos un consenso. ¿Votamos porque la puerta está abierta? Sí, sí, listo, la puerta está abierta. ¿Dónde está el fundamento de la verdad? En la puerta. Y en el hecho, si que está abierto, está cerrada. Si ese es el punto. Y suena ridículo quizás mi ejemplo, pero lo que yo me les estoy mostrando es eso. Porque cuando tú eres relativista o subjetivista extremo y te pegas esa volada de que cada uno construya su verdad, cada uno puede construir su vida, cómo vivirla, cuáles son sus valores propios, pero no puede atentar contra la realidad. Y si tú eres relativista, vas a tener que aceptar que alguien diga que está abierto. Y que esa opción va a ser verdad,
De la misma manera que alguien diga, no, la puerta está cerrada. Es decir, para el relativista, tiene tanto valor de verdad aquel que dice que la puerta está cerrada como aquel que dice que está abierta. Y para mí eso no tiene mucho sentido. No significa ser buena onda o tratar de ser antifundamentalista, la verdad. Me parece que es irreal. El relativismo no se puede sostener porque la verdad depende de la realidad, de los objetos, de las cosas, de su ser, etc. Estamos hablando de lo mismo. No de lo que el sujeto quiera creer, sino también cómo tú puedes llamar a alguien loco, digamos. Alguien que dice que está en un manicomio y dice que es Napoleón, digamos. Si esa es su verdad, tendría que ser su verdad, entonces. No, no existiría el código o la consideración de locura, no existiría el error, no existiría la mentira. Si todo puede ser verdad y todo puede ser mentira y toda la verdad puede ser simplemente acordada y toda la verdad depende del sujeto y sus circunstancias, cualquier cosa es verdad. Y no creo que ustedes se muevan en el mundo viviendo de esa manera. Ah, tú vas por la luz verde, vas a cruzar, qué simpático. Y el otro tipo dice, ah, que para mí rojo significa pasar. Pum, chocan y se mueven los dos. El mundo no funciona así. Y la teoría del conocimiento menos. Si tú eres relativista, tienes que aceptar versiones, por ejemplo, que la puerta está cerrada o que la puerta está abierta, que se contradicen entre sí como verdaderas al mismo tiempo. Es decir, si la verdad depende de la realidad y la realidad no se contradice, es decir, principio de no contradicción, y tú niegas esa realidad, es porque estás con ganas de asumir la contradicción. Y precisamente los autores relativistas critican el principio de no contradicción, que es algo propio de la lógica desde Aristóteles que lo instaló. Entonces eso es lo interesante. Todos podemos decir que la verdad, que la puerta está abierta, que la puerta está cerrada, que la puerta no existe, pero eso que está ahí sigue, no cambia, ¿cachai? Si la verdad dependiera del sujeto, ¿qué es lo que pasaría? Si la verdad fuera totalmente subjetiva, si la verdad fuera relativa, nosotros estaríamos cambiando la cosa. Es decir, si yo digo, no, mi verdad es que esto es amarillo, este estuche, significa que yo le estoy dando el ser amarillo al objeto del que estoy hablando. Es decir, un relativismo, subjetivismo extremo, te está planteando la posibilidad de transformar la realidad a partir de lo que tú tienes en tu mente. O sea, no es mi mente la que tiene que adecuarse a la realidad. Es decir, mi mente tiene que captar que es rojo con burdeo, que es un estuche. Para yo, cuando yo diga que es rojo con burdeo, decir la verdad, digamos. No, al final lo que pasa es a la inversa. Que el dueño de la verdad, el fundamento de la verdad pasa a ser el sujeto. Por lo tanto, si yo soy el dueño de la verdad y yo digo que el estuche es amarillo, el estuche tendría que ser amarillo. Entonces, ese es el problema, niños. Nosotros vivimos en una sociedad que es fundamentalmente relativista porque es difícil comprometerse con la verdad. Es difícil aceptar que no se sabe la verdad. De hecho, cuando yo hago el ejemplo del destacador, muchos me dicen, pero profe, yo no lo sé, ¿cómo lo voy a saber? Yo me dice que responda si sí hay un destacador o no hay un destacador, pero no lo sé, ¿cómo lo voy a hacer? Y siempre es el yo. Nosotros en esta sociedad somos muy subjetivistas, entonces es como, lo que importa es lo que yo sé. Pero es que ese es el punto. Tú no sabes, nadie sabe todo y no por eso no es verdadero. Nadie, todos conocen una playa, la playa de Reñaca, por ejemplo. Pero nadie conoce todos los granos de arena en la playa de Reñaca. Y no por eso los granos no existen. Nadie conoce cada piedrita de la cordillera de los Andes. Y no por eso esas piedritas no existen. Es decir, la verdad de la arena de la playa de Reñaca y la verdad de las piedritas de, ¿cómo se llama?, de la cordillera de los Andes, le pertenecen a la misma, al mismo grano de arena y a la misma piedrita. Ellas siguen siendo verdaderas. Es decir, antes de preguntarle si había un destacador amarillo acá o no, ya era verdad, objetivamente hablando, verdad ontológica, que el, que el destacador amarillo existía. Y si ustedes quieren hacer que el 100% del curso diga que no existe, el destacador amarillo sigue existiendo. Es decir, siempre la verdad es anterior a lo que yo diga de ella. Si yo quiero decir la verdad, tengo que ir al objeto, conocerlo y después comunicar la verdad. Si yo digo que no hay un destacador amarillo en el estuche, porque yo no lo vi, por ejemplo, voy a estar equivocado. ¿Por qué? Porque la verdad es que el ser destacador amarillo está dentro del ser estuche.
Es decir, es real y objetivo que hay un destacador amarillo dentro del estuche. Si yo no lo veo, por ejemplo, porque está tapado con otras cosas, ahí, claro, es un problema de subjetividad. Digo, no, ¿sabes qué? Por lo que yo vi no hay un destacador. ¿Por qué eso es error? ¿Por qué sería un error? Porque yo no conocí bien el ser de esto. O lo vi, esa otra opción, la mentira, porque la no verdad puede ser mentira o error, y lo vi, pero te quiero engañar. Entonces digo, ¿sabes qué? No, no hay un destacador. Si yo fuera relativista, eso sería verdad, digamos. Lo que yo digo es verdad. Pero tú sabes que no es así. Es una mentira. ¿Y por qué es una mentira? Porque es un error voluntario para engañar a alguien. Lo vi, al destacador amarillo dentro de la estuche, le digo, no, sé que quiero que pase una vergüenza. No, ¿sabes qué? Hoy no, no está, o no le quiero prestar el destacador. No, no está el destacador en mi estuche, lo siento. No lo traje. Eso es mentira. ¿Y por qué es mentira? Porque me estoy contradiciendo con la realidad. Y ese es el tema. Equivocarse, errar o mentir es contradecirse con la realidad. Decir algo de la realidad que en la realidad no es así. Ahí está el punto. Por eso, digamos lo que digamos, la realidad del destacador amarillo siempre ha estado en el estuche. Si yo quiero decir la verdad, tengo que conocer el ser y decir, sí, está el ser estuche y está el destacador adentro. Entonces yo te digo a ti, y esta es mi verdad lógica o verdad del conocimiento, sí existe un destacador amarillo dentro del estuche. Y eso es verdad. Pero insisto, es verdad porque acá es verdad. No porque yo lo creo como verdad o lo pienso como verdad y simplemente por pensarlo se hace verdad. Si yo te digo, hay un destacador amarillo en el estuche, eso es verdad no porque lo diga yo, sino porque en la cosa, en el objeto, en la realidad, hay un destacador amarillo acá adentro. La verdad siempre tiene su fundamento en el objeto, en las cosas, en el ser, en lo real. Estoy hablando de exactamente lo mismo. Y el sujeto que conoce, cuando quiere conocer esa verdad, tiene que ir a conocer el objeto. Si quiero conocer una ciudad determinada, si quiero conocer Chillán, voy a Chillán, no voy a otra ciudad, porque la verdad de Chillán le pertenece al objeto Chillán, es decir, a la ciudad. La verdad sí existe y corresponde en un primer término al ser de lo que nos rodea, de todo lo que nos rodea. Esa es la verdad ontológica o trascendental que corresponde a la verdad del ser. La cosa y su ser, o cómo es la cosa, es su verdad. Esta es una polera blanca, es decir, el ser color blanco es propio de la polera, luego su verdad es que es blanco. Y aunque todos digan que es negro, aunque todos digan que es púrpura con pelotas naranjas, la realidad no va a cambiar. Esta polera, diga lo que diga, todo el ser humano que existe y que ha existido y que va a existir, va a seguir siendo igual. ¿Por qué? Porque el hombre no es el dueño de la verdad. El hombre debe someterse a la verdad del objeto para conocerlo. Y solo ahí puede decir verdad o equivocarse. Entonces yo entiendo el espíritu crítico, yo entiendo que al conocer uno puede equivocarse. Yo entiendo que conocer es difícil, pero finalmente de eso se trata el conocimiento justamente. Ir a buscar la verdad donde está, es decir, en el objeto. Porque si la verdad fuera radicalmente subjetiva o relativa, no tendría que ir a buscar ningún objeto y la realidad la crearía en mi cabeza. Lo que yo quiera creer como verdad, es decir, en cuanto a sujeto, sería verdad. Pero no es así. La verdad le pertenece a la cosa de la que estoy conociendo. Si hablo de esta polera, la verdad está en el ser de esta polera. Si hablo del estuche, la verdad está en este estuche, es decir, en el ser, en sus colores, en su forma, en su textura, en su esencia, todo lo que tú quieras decir. Todo eso es parte del ser del estuche. Y ahí está la verdad. Por eso, en un primer término, estamos hablando de esta verdad ontológica, verdad del ser. Todo lo que es, o todo lo que existe, todo lo que es ser, es verdad. Cada cosa que es tiene su propia verdad y por eso puede ser conocida por el hombre. Pero conocer es el proceso en que el hombre o el sujeto va a buscar la verdad en el objeto, no la crea en sí mismo. Por eso no podemos defender un relativismo extremo, no podemos defender un relativismo, un constructivismo, ni la lógica del consenso, la verdad democrática, porque eso no lo hace verdad.
Si tú dices algo y quieres que eso sea verdad, es porque tú tienes que decir algo y respetar el ser de ese algo. Es decir, si yo voy a hablar del estuche, tengo que decir cosas reales que realmente estén en el estuche. Es decir, si el estuche en su ser, en su realidad es negro, y yo quiero decir la verdad, tengo que respetar el color del estuche, no inventarlo en mi mente. Que yo diga que es amarillo no lo va a transformar en amarillo. Por eso, el fundamento último de la verdad se encuentra en el ser, en el objeto, en final en todo lo real que estemos conociendo, no en el sujeto. Por eso la verdad es objetiva. No es dogmática, ni es subjetiva, ni constructivista, ni idealista, que no lo nombré, digamos, ni realista. La verdad es objetiva. Y eso no significa que haya que ponerse nervioso y que uno se vuelva un fundamentalista. Al contrario, y lo dije al inicio, lo más fundamentalista es dar el poder de la verdad a cada persona. Yo no estoy diciendo que yo tenga la verdad. Lo que sí sé es que si quiero decir la verdad de algo, tengo que preocuparme de saber cómo es ese algo, cuál es la realidad de ese algo. No sé, lo que quiera conocer, de qué color es, qué olor tiene. Ahí están las verdades, en ese algo, no en mí. Si no, al final el conocimiento deja de ser una relación sujeto-objeto. El conocimiento pasa a ser un autoconocimiento finalmente. Me estoy dando vueltas sobre mí mismo. Eso es lo que plantea finalmente el relativismo, eso es lo que plantea el subjetivismo extremo. Eso es lo que plantea el idealismo, que al final el idealismo llega al extremo de pensar de que el mundo que está fuera de mi mente no existe, o no sé si existe, simplemente es verdadero lo que está acá. Ese es el idealismo, por ejemplo, alemán, siglo XVII, XVIII. Es interesante entonces, niños. Lo que yo les planteé entonces como problema es dónde está el fundamento de la verdad. ¿Y cuál era el contexto? Un mundo relativista como el de ahora, que dice que la verdad le pertenece a la persona y él creará la verdad que quiera y todo puede ser verdad, igual todo puede ser mentira, etc. Lo que yo le digo es cuidado. Esa postura buena onda al final es muy fundamentalista. La verdad radica en la cosa que tú estás conociendo. Si tú quieres conocer una ciudad, anda a la ciudad. Si tú quieres conocer un libro, léete el libro, no leas otro libro. Si quieres conocer una película, una persona, anda y conoce a esa película o esa persona. Porque ahí está la verdad. La verdad depende del objeto, la verdad depende de la cosa. ¿Y qué es la verdad de la cosa o la verdad del objeto? Su ser. Por eso es verdad del ser o verdad ontológica. Ese es el fundamento de la verdad. Y la verdad lógica del conocimiento es la verdad que nosotros logramos obtener de la cosa después de conocerla. Mi mente se tiene que adecuar a la cosa que estoy conociendo para captar bien su ser y ahí emitir un juicio y decir, esta cosa es de tal manera. Si yo no me adecuo bien al ser de la cosa, es decir, no capto bien cómo ella es, eso es adecuarse al ser, captar su ser, captar cómo ella es finalmente, voy a equivocarme. Por eso, si este estuche, con esto termino, es negro en esta parte, y lo que yo digo es, y yo soy daltónico y digo, es morado, ¿qué es lo que estoy haciendo? Mi mente, el sujeto, no se está adecuando al ser negro de este ser estuche. Y digo algo que se contradice con la realidad. Ese es el error. Cuando yo digo algo de una cosa y me contradigo con el ser o con la realidad misma de la cosa. Esa es la clase sobre la verdad. Espero que se haya entendido. No tengo idea cuánto tiempo llevo hablando. Es mi primer intento con una grabación. Voy a tratar de ir mejorando. Cada cierto tiempo vamos a ir haciendo clases grabadas cuando sean temas que creo yo que valga la pena. Y cualquier duda que venga más respecto a esto, obviamente lo vamos a conversar. Pues sí, la filosofía yo les dije que tiene que ser conversada, pero hay que ir variando. O actividades de lectura, o clases en Zoom, o en este caso clase grabada. Vamos a probar cómo sale. Les mando un abrazo a todos y ojalá que haya funcionado bien. Y si este programa no grabó, me voy a pegar un tiro porque llevo harto rato esforzándome en la clase. Así que vamos a ver. Esperemos que haya grabado. Chau, chau.